Canal Católico 57. Dios quiere hablarte. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de su programa Camino hacia Roma. Para mí es una alegría nuevamente poder dirigirme a todos ustedes a través de Canal 57 desde las cabinas de Radio María El Salvador. Este día vamos a tratar un tema muy importante para que nosotros podamos fortalecernos en nuestra fe, poder afirmarnos en nuestra fe, y precisamente ese es el tema de este material, de este estudio que vamos a estar desarrollando hoy, este día. Y el tema es precisamente firmes en la fe, viviendo firmes en esta fe que nosotros hemos recibido y que debemos nosotros de profesar, practicar y también profesar. Tenemos que expandir esta fe que nosotros hemos recibido. Quiero invitarle que me acompañe en la epístola de San Pablo a los Colosenses. Vamos a leer epístola de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Epístola de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice la palabra de Dios: Vivid pues según Cristo Jesús el Señor, tal como le habéis recibido, arraigados y edificados en él, firmes en la fe, tal como se os enseñó, rebosando en agradecimiento. Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y esta es palabra de Dios. Firmes en la fe, tal como se os enseñó. Mis queridos amigos, cuando nosotros estamos viendo la situación actual que mucha gente espiritualmente está viviendo, realmente debemos de sentir un poco de pena por la situación que se está viendo, pero más que todo, esta situación nos tiene que motivar a nosotros, los católicos, a tomar pues un poco más de participación en el aspecto de la evangelización y de la formación de nosotros mismos como católicos. La palabra de Dios es bien clara, pues el Señor nos dijo a través de San Pablo algo bien interesante, que nosotros debemos de vivir según Cristo Jesús, tal como lo hemos recibido. Debemos de estar arraigados y edificados en él, firmes en la fe. ¿Por qué estamos enfatizando esto, queridos amigos? Porque desde hace un tiempo acá hemos estado y he tenido la oportunidad de estar comentando en algunas redes sociales, en algunos blogs y todo este tipo de situaciones a través del internet, temas y pláticas con respecto a una estrategia que se está utilizando por parte del enemigo de la fe. Hay que hablar claramente las cosas como son, por parte del enemigo de la fe, el enemigo de la iglesia, el enemigo de nuestras almas, que lo que está haciendo es confundiendo a muchas personas en el aspecto de la fe que nosotros hemos recibido. Nosotros como católicos tenemos una identidad. Nosotros como católicos tenemos una fe. Como católicos tenemos una doctrina, una iglesia, 2000 años de tradición, de predicación ininterrumpida. Pero usted sabe muy bien que en estos 2000 años se han dado muchas situaciones que han venido a dañar no solo la unidad de la iglesia, sino que también han venido a dañar la fe de las personas, en el sentido de que han entrado muchas doctrinas, muchas formas de pensar, muchas filosofías que han apartado a la gente de la verdadera doctrina de Cristo depositada en su única iglesia, que es nuestra Santa Iglesia Católica. Por eso es que San Pablo, pues el Espíritu Santo lo inspiró hace 2000 años para que él escribiera este pasaje a los Colosenses, para que nosotros, mis queridos amigos, lo tengamos presente todavía, porque si usted se da cuenta, cuando usted lee la palabra de Dios, prácticamente los mismos problemas que estamos teniendo en aspectos de fe,
aspectos doctrinales son los mismos problemas que la iglesia ha tenido por 2000 años. Un día yo escuché algo que me interesó mucho y es muy cierto. En cuanto a asuntos de herejía, el diablo no es novedoso. Las herejías que nosotros tenemos ahora, y hay que entender qué es una herejía, porque hoy se ha querido suavizar un poco los términos para no ofender susceptibilidades y todo esto. Una herejía, de acuerdo a cualquier diccionario, es la negación pertinaz de verdades de fe. Si la Iglesia Católica ha planteado una verdad de fe y nosotros vengo yo y yo digo, no, eso no es así, a esa enseñanza se convierte en una herejía y por lo tanto yo me convierto en un hereje. Fíjese qué interesante, claro, después de ya 40 años ya no se le llama herejes, hoy se llama de otra manera más suave, pero sigue siendo lo mismo, mis queridos amigos, sigue siendo una negación pertinaz de una verdad de fe, que usted sabe que negar la verdad pues es tratar de implantar la mentira. Aquí no vamos a hablar de media verdades, porque una media verdad es una media mentira. Y acuérdese que donde hay media mentira también no podemos decir hay medio pecado. La mentira es pecado y usted sabe muy bien quién es el padre de la mentira. Y estas situaciones se han venido dando a través de los siglos, por eso es que la palabra de Dios fue bien clara desde el inicio, que nosotros debemos de estar arraigados en Cristo, edificados en Cristo, edificados en la doctrina de la iglesia fundada por Cristo, y de esa manera nosotros debemos de estar firmes en la fe que nosotros hemos recibido. Pero como usted sabe, una historia que se dio ya hace mucho tiempo, y si no mal recuerdo ya en otra ocasión, creo que en un programa anterior ya mencionamos sobre esto, hay una historia muy interesante y la vamos a repetir nuevamente, que es la historia del caballo de Troya. Usted sabe muy bien lo que pasa en esa historia, cómo los enemigos de una ciudad que la tenían sitiada no podían vencerla hasta que se les ocurre introducir a los enemigos dentro de la ciudad. La ciudad estaba muy fortificada, 10 años de guerra y no la podían vencer. Así que lo que deciden es desarmar unos barcos, formar un caballo, dejarlo a la entrada y ellos se retiraron para otro lugar. Entonces vinieron aquellos pensando, pues como dejaron la nota y todo, que ese caballo era pues como un símbolo de la paz, que se terminaba la guerra, que ellos ganaban y que mejor los otros se iban. Vinieron esta gente, abrieron la fortaleza para introducir el caballo, pero una vez lo introdujeron, cerraron nuevamente la fortaleza, pero el caballo ya estaba dentro. Pero usted sabe y ha escuchado y ha leído esta historia, lo que había dentro del caballo, mis queridos amigos, eran soldados enemigos, que en la noche, en la oscuridad, aprovechando que estaban en fiesta, que algunos hasta borrachos estaban y que habían cerrado ya todo y que todo estaba oscuro, en ese momento ellos aprovecharon de salir del caballo, llegar a la puerta, abrir las puertas de la ciudad, cuando el ejército enemigo estaba afuera, esperando ese momento para poder entrar, y así pudieron conquistar esa ciudad sin ningún impedimento. El enemigo conquista la ciudad de adentro, no de afuera. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo, mis queridos amigos, en cuestiones de fe, en cuestiones de doctrina. Cuando tengo la oportunidad de estar en algunas comunidades, yo siempre hago esta pregunta en los diferentes grupos donde estoy. En algunos, pues, después de escuchar a las respuestas variables, y siempre les digo, bueno, usted como católico un día se iría de su iglesia, un día se iría a formar parte de un grupo no católico, usted renegaría de su fe, y usted escuchar a la gente emocionada, dicen, no, y se levantan y con las manos, no, nunca vamos a dejar de ser católicos. Pero aquí viene la otra parte. Bueno, pues el enemigo sabe muy bien que usted nunca va a dejar de ser católico, así que lo que él va a hacer es tratar de introducir lo que está fuera adentro. Usted nunca va a dejar de ser católico, pero él va a tratar de introducirle las herejías de afuera adentro. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora encontramos muchos católicos, mis queridos amigos, que ya no creen en los sacramentos. Muchos católicos que ya no frecuentan los sacramentos. Muchos católicos que creen que solo hay que confesarse con Dios nada más. Muchos católicos que ya no creen que Cristo está real, presente en la Eucaristía. Muchos católicos que ya ni bautizan a sus hijos, los vienen a bautizar cuando ya están grandes. Muchos católicos que ya no toman el sacramento del matrimonio, sino que solamente se casan por lo civil, porque en otros grupos, como por ejemplo donde yo estaba,
se enseñaba que el verdadero matrimonio, lo que realmente vale, es el matrimonio civil, porque es el matrimonio ante la autoridad, y como Dios ha establecido todas las autoridades, pues uno se somete a la autoridad, se somete a lo establecido por Dios, así que con solo firmar un papel con un abogado, ya eso pues ya es un matrimonio válido. Cuando nosotros sabemos en la palabra de Dios y la doctrina que es un sacramento, entonces dése cuenta. A lo mejor usted es un católico que no está casado por la iglesia porque simplemente pues le dijeron que para qué. Ahora, este tipo de situaciones, queridos amigos, han venido a crear una debilidad en la fe de la gente. Pues ya mucha gente no comulga y nosotros sabemos muy bien que dice la palabra de Dios, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Porque cuando uno no come el cuerpo de Cristo, no bebe la sangre de Cristo, pues uno pierde ese estatus, esa vida eterna. Lo dice claramente San Juan capítulo 6. Entonces, ¿qué ocurre? Mucho católico ya no comulga. Mucho católico ya no asiste a misa. Mucho católico se conforma con nada más ir a una reunión, cantar unos cuantos coritos, unas cuantas alabanzas, y ya creen que con eso pues ya estuvo, ya es suficiente. ¿Para qué tanto? Y muchos católicos solo llegan a misa solo por el acto de cumplir, nada más por el hecho de cumplir el precepto, que hay que ir a misa los domingos y vamos a cumplir y nos vamos y aquí ya no pasó nada. No, mis queridos amigos, la palabra de Dios es bien clara. Nos enseña que nosotros debemos de vivir firmes en esta fe que nosotros hemos recibido. Y lo primero que San Pablo nos está exhortando acá claramente es cuando nos dice, mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía. Falacia es una mentira que se ha tratado de disfrazar de verdad, que se ha tratado de imponer como que fuera una verdad, cuando realmente es una mentira. Y está diciendo acá San Pablo que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, en enseñanzas humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora, mis queridos amigos? Mucha gente se ha vuelto esclava de filosofías puramente humanas. Aparentemente están disfrazadas como mensajes de la palabra de Dios. Pero acuérdese que el enemigo también es muy astuto para tomar la palabra de Dios y torcerla y moverla e interpretarla a su antojo. Usted recuerda en Génesis capítulo 3 cuando llega donde la serpiente donde la mujer, y qué es lo que la serpiente le dice. Toma la palabra de Dios y le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles. Toma lo que Dios había dicho, pero lo tuerce. Dios había dicho, pueden comer de todos menos de uno. La serpiente, ¿qué es lo que dice? Con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ninguno. Dese cuenta cómo tuerce la misma palabra de Dios para crear la duda. Luego viene la parte emotiva, la parte sentimental, la parte donde se trata de manipular la emoción. Y exactamente lo mismo hizo la serpiente. Plantea toda una situación a Eva, que la misma palabra de Dios dice que Eva vio el fruto codiciable, atractivo, lo tomó, comió, le dio a su marido y entonces se abrieron los ojos de ambos y se consuma el pecado, lo que Dios no quería. Pero dése cuenta cómo también el enemigo plantea la situación de una manera agradable, de una manera bonita, una manera emotiva. Y aquí es donde se está creando, mis queridos amigos, un problema serio dentro de la fe de las personas. Yo he tenido la oportunidad de platicar con mucha gente y la mayoría de personas, vamos a dividirlas en dos grupos, personas que se van de la Iglesia Católica. Forman dos grupos. Un grupo lo conforman aquellos católicos ignorantes de su fe. Ahí en ese grupo entraba yo. No conocían la doctrina, no conocían la enseñanza de la Iglesia, no conocían ni siquiera la Biblia, pero hay otro grupo de personas que se dejan ir por la parte emotiva. Hace unos años yo tuve la oportunidad de conocer a una familia en Los Ángeles que ellos manejaron 4 horas de una ciudad ahí mismo en California para llegar a esa parroquia donde ellos se enteraron que yo iba a estar compartiendo mi testimonio, porque una vez alguien les hizo llegar a ellos una copia de un DVD de donde yo estoy narrando mi testimonio de conversión a la Iglesia Católica. Ellos lo escucharon y ellos quedaron impactados a tal punto que ellos mismos llegaron a contarme, imagínense, manejaron 4 horas para llegar a Los Ángeles, para llegar a contarme, a agradecerle a Dios por el testimonio, porque ellos eran una familia que se habían ido ya de la Iglesia Católica. Me cuentan que el muchacho estaba enfermo de cáncer y este muchacho, en la desesperación de su enfermedad, la mamá de él
la esposa de él, la otra hermana de él, total que era una familia completa, deciden irse de la Iglesia Católica porque aparece alguien por ahí a decirle, es que mira, estás enfermo porque estás en esa iglesia y mientras estés en esa iglesia idólatra, Dios no te va a bendecir, esta es una maldición que te ha llegado porque Dios te está llamando y en la enfermedad. Fíjese qué terrible, mi querido amigo, la manipulación. En la enfermedad, en la angustia y que le vengan a decir esas cosas y la ignorancia también de la misma fe, hicieron que esta familia completita se fuera de la Iglesia Católica, se rebautizaran nuevamente y luego se volvieran incluso anticatólicos, porque después estaban diciendo, es que en aquella iglesia Dios nos maldijo, por eso es que estamos enfermos. Fíjese qué terrible, mi querido amigo, y eso ha ocurrido con mucha gente. Se han ido porque a lo mejor han caído en la cárcel, se han ido porque a lo mejor ha venido alguna situación de deudas, se han ido porque a lo mejor han caído en una situación de enfermedad y se les presenta una salida fácil. Una salida, yo he escuchado pues a una persona muy famosa decir por televisión, el día que usted acepte a Cristo, ese día usted va a salir de la cárcel. ¿Y cuánta gente no ha aceptado a Cristo estando en la cárcel y se han cambiado de fe con el hecho de querer salir y de poder salir? Ahora, está diciéndonos claramente aquí San Pablo que nadie los esclavice mediante la vana falacia de una filosofía, porque luego uno se vuelve esclavo. La ignorancia es una esclavitud, queridos amigos. Y cuando uno es ignorante, uno se vuelve esclavo de esa ignorancia. Versículo 9 del pasaje que leímos de Colosenses, porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Aquí es donde estamos hablando ya para aquellas personas que niegan la divinidad de Cristo, diciendo que Cristo es cualquiera menos Dios. Dice claramente San Pablo, en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo también la palabra de Dios? Cuidado, mis queridos amigos, con doctrinas diversas y extrañas. Nosotros podemos darnos cuenta de una cantidad de doctrinas que hay ahora. Usted pone la televisión y usted va a encontrar más católicos, canales no católicos que los mismos canales católicos que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque hay más recursos para hacerlo, porque la misma esclavitud de esta gente hace que aporte su dinero para que estos medios de comunicación proliferen, para poder proliferar sus enseñanzas. Usted puede tomar su televisor y usted puede cambiar canales y va a encontrar y va a escuchar diferentes situaciones. Y esto es bien peligroso, queridos amigos. Hebreos capítulo 13, versículo 8 al 9. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa eso? Que Él no cambia. Si Él fundó la iglesia, como Él mismo dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra, refiriéndose a Él, no a la declaración de Pedro, sino que a Pedro mismo edificaré mi iglesia. Jesús habló de una, porque la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y luego le dice, y sobre ti edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y si Jesús lo dijo hace 2000 años, sigue siendo vigente, porque Él es el mismo ayer, ahora y por los siglos. Pero luego la epístola a los Hebreos dice el versículo 9, no os dejéis seducir por doctrinas diversas y extrañas. Mejor es fortalecer el corazón con la gracia. Mis queridos amigos, no os dejéis seducir por doctrinas diversas y extrañas. Usted va a escuchar muchas doctrinas diversas y extrañas. Doctrinas que le van a decir a usted, mire, si es que es bien fácil, solo levante la mano, haga esta oración y ya se salvó, ya estuvo, ya no tiene que complicarse más la vida, ya no tiene que hacer penitencia, ya no tiene que hacer esto, ya no tiene que hacer lo otro, simplemente solo crea. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? También los demonios creen y tiemblan y no por eso van a ser salvos, mi querido amigo. Entonces son diferentes doctrinas y estas diferentes doctrinas también van mezcladas con muchas mentiras. Hace unas semanas yo estaba viendo un programa de televisión, precisamente estaba pues en esto de cambiar canales, como les digo, y me llamó la atención ahí un programa en un canal no católico, en donde estaba una persona en un escritorio con una mujer enfrente que como que le está haciendo preguntas a este pastor, y este pastor estaba diciendo, sí, es que en el concilio tal, en el numeral tal, dice claramente, y sacaron el extracto de ese concilio, diciendo, se ordena a todos los obispos la confiscación inmediata de todos los ejemplares de la Biblia y que sean inmediatamente destruidos.
Entonces viene este pastor y dice, por eso dése cuenta, mi querido hermano, que la misma Iglesia Católica, el mismo Papa ordenó en este concilio que la gente tenía que entregar las Biblias y que las Biblias tenían que ser destruidas porque a la Iglesia Católica no le conviene que la gente lea la Biblia. Yo cuando vi eso, pues yo inmediatamente, y puso nombre ahí, concilio, número tal de tal concilio, pues yo me voy para el internet inmediatamente a buscar ahí el concilio, un documento que se llama De Singer, un documento muy importante, que es un documento católico. Inmediatamente yo voy, busco ese documento, busco ese concilio, busco ese numeral, y sorpresa, mi querido amigo. ¿Sabe qué decía? Decía, se ordena la confiscación y destrucción de todos los ejemplares de la Biblia que mantenga la gente en sus manos y que sean Biblias de la herejía de los albingenses. Porque esta herejía niega la divinidad de Cristo y esta Biblia ha sido manipulada por ellos para negar la divinidad de nuestro bendito Señor Jesucristo. Es muy diferente a decir que se confisquen las Biblias y se quemen, a decir que se confisquen y se quemen las Biblias que tengan esta herejía. ¿Se da cuenta, mi querido amigo? Y de esa manera se manipula a la gente. ¿Qué es lo que ocurre a una persona sin estudio, sin preparación, que mira un programa de televisión de estos y que de repente escucha con un documento de la iglesia manipulado de una manera pues tendenciosa, haciendo creer que la iglesia no permite la lectura de la Biblia? Pues claro, un católico ignorante al escuchar todo esto, inmediatamente lo que hace, pues se dan cuenta, es cierto, la iglesia no deja que la gente lea la Biblia. Porque eso fue lo que me enseñaron a mí. Pero cuando yo leo el catecismo por primera vez, siendo todavía profesor de teología en una prestigiosa universidad de este país, cuando yo leo por primera vez el catecismo, encuentro un numeral del catecismo en donde dice claramente, se recomienda, la iglesia recomienda la lectura asidua de la palabra de Dios porque en ella se encuentra la ciencia suprema de Jesucristo. Cuando yo leo ese numeral, yo digo, bueno, que no dicen que no dejan a la gente leer la Biblia, pues, entonces, ¿por qué ahora el catecismo me dice otra cosa? Y así de esa manera, queridos amigos, hay muchas doctrinas extrañas, diversas, tendenciosas, que están dañando la fe de la gente. Por eso también nosotros tenemos que darnos cuenta, mis queridos amigos, que el amor que nosotros le debemos de tener al Señor no tiene que ser un amor pasajero, tiene que ser un amor bien fundado. No tiene que ser un amor de adolescente. Usted sabe cómo son los amores de adolescente. Usted fue adolescente o a lo mejor usted es un adolescente ahorita. No se enamora y a los 2 días ya le gustó otra muchacha, otro muchacho y ya dejó de estar enamorado del otro. Y esos son los amores de adolescente. Nuestro amor no tiene que ser como un amor de adolescente para el Señor, sino que nuestro amor, mis queridos amigos, tiene que ser un amor firme. Un amor basado en el conocimiento, en la confianza de nuestro Señor. No tampoco un amor interesado. Yo voy a amar a Dios por lo que Él me da. Yo voy a amar a Dios por el milagro que me ha hecho. Yo voy a amar a Dios por el milagro que me va a hacer. Yo te prometo, Señor, que si me haces este milagro, yo te voy a servir. No, nuestro amor, nuestro servicio a Dios no tiene que ser por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Si no nos da nada, pero yo lo amo a Él por lo que Él es, no por lo que Él me ha dado a mí. Y eso es lo que ocurre con mucha gente, que nuestro amor es un amor tan pasajero, tan liviano, que el mismo profeta Oseas se encarga de denunciar este amor. Oseas capítulo 6, versículo 4 al 6. Oseas capítulo 6, versículos 4 al 6. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Y algunas personas dicen que cuando usted vea el nombre Efraín, Judá, Israel, quite ese nombre y ponga el suyo. ¿Qué voy a hacer contigo, Salvador? ¿Qué voy a hacer contigo, Salvador? Vuestro amor es como nube mañanera, como rocío matinal que pasa. Por eso los he hecho trizas por medio de los profetas. Los he castigado con las palabras de mi boca y mi juicio surgirá como la luz. Porque yo quiero amor, no sacrificio. Conocimiento de Dios, más que holocaustos. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que al Señor no le interesa tanto la parte externa. Lo que le importa es la actitud interna del corazón. Por ejemplo, hay un debate pues que mucha gente está teniendo, que si se debe comulgar con la mano o en la boca, y aquí no me voy a meter mucho en problema porque no quiero caer mal ni con uno ni con otro, pero independientemente, mi querido amigo, si usted comulga en la mano o comulga en la boca, de nada sirve si usted no tiene una actitud correcta ante la Eucaristía.
Porque hay mucha gente que a lo mejor está peleando, que no hay que comulgar con la mano, pero a lo mejor sí realmente ellos con su vida, con su pecado, están profanando el cuerpo de Cristo. No disciernen el cuerpo de Cristo. Y esto es algo bien terrible, mi querido amigo. Yo a veces he tenido la oportunidad de hacer preguntas capciosas en las comunidades. A mí me gusta mucho hacer preguntas capciosas en las comunidades cuando yo estoy dando algún tema, alguna charla. Y en una de esas preguntas yo siempre le digo a la gente, ¿quiénes han visto a Jesús? ¿Quiénes han visto al Señor? Levante la mano los que lo han visto. Y hay gente que levanta la mano y usted le pregunta, ¿cómo lo ha visto? Ah, yo lo he visto en sueños. O yo lo he visto en una visión. Oh, yo lo he visto en el hermano pobre, en el hermano enfermo, en el hermano abandonado. No, yo lo he visto. Y empiezan a dar diferentes maneras. Pero les digo, ¿pero quiénes lo han visto con sus propios ojos? Entonces la gente ya se queda quieta y dice, no, nadie. No, nosotros es que caminamos por fe, no lo hemos visto. Y les digo, ¿ustedes lo quieren ver con sus propios ojos? Pues vayan a misa, mis hermanos, ahí lo van a ver. Si es Cristo mismo, cuando el sacerdote levanta la hostia y dice, este es el Cordero de Dios, es Jesús mismo el que está delante de nosotros. No lo hemos visto porque no creemos que Cristo es el que está ahí presente. Y muchos católicos, como dije al principio, ya no creen que Jesús está presente en la Eucaristía. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo acá? Yo no quiero parte externa, yo quiero lo interno. A mí no me interesan los sacrificios, a mí lo que me interesa es que conozcan mi palabra, que me conozcan a mí. A mí no me interesa que ustedes estén haciendo grandes cosas, lo que yo quiero es que ustedes me amen a mí. Y eso es lo que está diciendo acá, que su amor no sea como una nube mañanera, como una llamarada que usted enciende aquí en El Salvador, porque este programa se mira a través del internet también y a lo mejor no van a entender. Aquí en El Salvador tenemos una expresión que se llama llamarada de tusa. En México le dicen llamarada de petate, que usted enciende una tusa, que es la hoja seca de la mazorca, usted le enciende, pues claro, echa una luz inmediata, un fuego grande, pero en el momentito, así como encendió, así mismo se apagó. Entonces tenemos esa expresión acá, mira que no seas una llamarada de tusa, que solo te dure un momentito y ya estuvo. Lo mismo nos está diciendo el Señor, que el amor de ustedes no sea un amor como una nube mañanera, como un rocío matinal que rápido se evapora, sino que nuestro amor tiene que ser un amor firme, sólido, un amor que realmente nos enseñe, nos muestre el camino hacia el Señor. Y a pesar que la palabra de Dios nos manda que seamos niños, pero también nos manda que no seamos como niños que no están seguros de lo que creen. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. En Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16, comienza a darse lo que le llaman los dones ministeriales, los dones del ministerio. Y dice San Pablo, él mismo dispuso que unos fueran apóstoles. Los apóstoles luego nombran a sus sucesores, que son los obispos. Otros, profetas. Nosotros como católicos hemos sido llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes. Profeta es aquel que habla de parte de Dios. No es aquel que empieza a hacer vaticinios o empieza a soñar o a decir, miren, a mí el Señor me mostró, yo tuve una visión y va a pasar esto y va a ocurrir aquello. No, el profeta es aquel que habla las palabras de Dios. Otros son evangelizadores. Aquí entran pues aquellos que andan en diferentes lugares, que a través de los medios de comunicación, a través de su presencia, evangelizando, llevando las buenas nuevas. Otros son pastores y maestros. Aquí entran los catequistas, los mismos sacerdotes que tienen que ser nuestros maestros, nuestros pastores y maestros. A lo mejor usted como catequista dentro de su comunidad. Todo esto fue fundado, fue hecho por el Señor, dice el versículo 12, para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, no es Dios de desorden. Cada quien en el puesto, en el don que Dios repartió, así de esa manera, dice San Pablo, debemos de servir al Señor y servirnos unos a otros, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo, para que no seamos ya niños. Está hablando hoy de madurez. La Biblia nos habla que debemos de ser niños en la sencillez, niños en la docilidad para aprender, pero tenemos que ser maduros en nuestra fe, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión
por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, para el crecimiento y edificación en el amor. Entonces nos está diciendo la palabra de Dios que debemos de llegar a esa plena madurez. A esa madurez que se desarrolla en la medida que nosotros vamos adquiriendo el conocimiento de la fe, el conocimiento de la doctrina, el avanzar dentro de una vida de espiritualidad, para ya no ser niños que se dejen llevar por cualquier moda. Mire, querido amigo, hay tantas modas actualmente y siempre han habido modas. Cuando yo comienzo en la denominación en la que yo estuve por 20 años, en aquella época los cantos eran pues aquellos cantos antiguos, protestantes, que hoy se cantan mucho en nuestras asambleas católicas, y se cantaban con un órgano grande, y el hermano que tocaba, el organista, pues él era muy hábil, de esos órganos de 4 filas de teclado y abajo una cantidad de pedales, y él moviendo los pedales y sacaba diferente un montón de botones, y él sabía cómo hacerlo, pues él sabía cómo sacarle música a ese aparato, y se oía tan bonito aquello, y nosotros de pie cantando, o si no con el himnario, y el pastor que dirigía los cantos muy alegre, muy bonito, y se sentía una alegría. Oiga lo que le estoy diciendo, se sentía, porque mucho de esto tiene que ver con la parte emotiva de uno. Entonces se sentía aquello bien bonito, bien solemne, muy bonito, con aquel gran órgano y ese gran sonido. Pero allá por 1986, finales del 86, principios del 87, cerca de la congregación donde nosotros estábamos, a unas 4 o 5 calles, aparece una congregación venida de otro país, con una estrategia diferente especialmente para los jóvenes, con cantos diferentes que nosotros nunca habíamos oído. Ahí venían ya aquellos cantos como El Poderoso de Israel y una serie de cantos bien alegres, pero la salvedad era que ya no, ellos no usaban esos grandes órganos que se tenían en las congregaciones protestantes antiguas, sino que ellos ocupaban guitarra eléctrica, bajo, batería, teclados eléctricos, y se oía aquel estruendo y ellos apartaban las sillas y empezaban a saltar, y se miraba aquello danzando y con la batería dándole. Claro, pues, uno de joven, le estoy hablando que yo tenía apenas 19, 20 años, cuando yo vi eso, y todos mis amigos de la misma edad que vimos eso, después que salíamos de nuestro culto y pasábamos caminando por ahí y veíamos aquello encendido, decíamos nosotros nos quedamos viendo entre nosotros, y esa gente que tiene, esa gente está bien alegre, y hasta que entró la curiosidad, vamos a ver qué hay ahí. Cuando nosotros vamos, resulta de que pues había una gran alegría, las sillas habían sido apartadas, el salón estaba vacío, y todo el montón de muchachos, porque la mayoría eran jóvenes, saltando con una algarabía, con una alegría que nos contagió, y al ratito cada quien puso su Biblia en alguna esquina y nos metimos nosotros también a saltar. Claro, había una situación. El pastor nos había enseñado a nosotros que la batería, el bajo, la guitarra eléctrica, todos estos instrumentos eran instrumentos del diablo. Y en nuestra congregación nunca se utilizaban. Por eso es que había ese gran órgano que yo les cuento. Pero cuando el pastor nuestro se dio cuenta que nos estábamos yendo para allá y que empezábamos a irnos para allá y que ya muchos jóvenes ya no llegábamos al culto porque estaba más alegre allá, pues un día la sorpresa nuestra fue que ese gran órgano pues lo pusieron nada más de adorno, y a partir de ahí bajo, batería, guitarra y todo lo que usted se puede imaginar. Entonces dejó de ser del diablo, cuando se dio cuenta que aquello estaba arrastrándose a los jóvenes para allá. Mis queridos amigos, por eso está diciendo acá que debemos de tener cuidado para no ser zarandeados por cualquier viento de doctrina, por modas, porque estas se vuelven modas. De repente surge otra moda por allá. De repente surge otra moda, y ahí anda la gente buscando la moda, buscando lo nuevo, lo novedoso, creyendo que es el espíritu, y hasta ocupan la palabra unción. Cuando ya no sienten la emoción acá, entonces van a buscar la unción por otro lado y se vuelven veletas. Una veleta se deja llevar, se arrastra por cualquier viento, y es lo que está diciendo acá, que no seamos llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a la merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Por eso, mis queridos amigos, en cuestiones de fe, y esto yo lo he dicho en muchas ocasiones, en cuestiones de fe, los sentimientos son malos consejeros. Nosotros no debemos de basar nuestra fe por lo que yo sienta. ¡Ay, qué bonito! No debemos de basar nuestra fe. Hoy aquí no se siente nada. No debemos de basar nuestra fe por lo que sentimos. Tenemos que basar nuestra fe por el conocimiento de la palabra y de la doctrina de nuestra iglesia.
Porque en cuestiones de fe, mis queridos amigos, incluso en cuestiones de la salvación de nuestras almas, la sinceridad no basta. No basta con que qué bonito se siente, porque mire, mi querido amigo, mucha gente se ha ido de la iglesia no por ser mala gente. Yo no me fui porque era mal muchacho. Yo no me fui porque yo era un muchacho rebelde. Yo me fui porque era un ignorante. Porque yo desconocía mi doctrina. Y cuando yo tengo trato con otras personas que me sacan la Biblia, que yo nunca había leído, y me sacan versículos amañados que yo no sabía de cómo responder, pues claro, ahí me envolvieron y me sacaron de la iglesia, y así ha pasado con muchos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo me fui con mucha sinceridad. Yo quería tener un encuentro con el Señor, pero no lo encontré donde tenía que haberlo encontrado. Sí, tuve un encuentro con Él, pero ese mismo encuentro hizo que después el Señor mismo se encargó de prepararme allá para después traerme para acá y estar ahora en la plenitud de la verdad, como el catecismo llama a la iglesia. Pero ¿qué es lo que ocurre? En estas cuestiones de fe no basta la sinceridad. En el libro de Levítico se da una historia bien interesante. Hay dos historias en la Biblia, una en el libro de Levítico y otra en el libro de Crónicas, que realmente pues a mí me impresionaron mucho la primera vez que yo las leí. La primera, en Levítico capítulo 10. Unos capítulos antes, el Señor establece el sacerdocio de Aarón. Al establecer el sacerdocio de Aarón, establece también la sucesión sacerdotal en sus hijos. Entonces Aarón tenía 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pues un día, Nadab y Abiú, 2 de los hijos de Aarón, esto estoy leyéndolo en Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Ya Dios les había dicho cómo tenían que ofrecer el incienso, en qué momento lo tenían que ofrecer, cuándo había que hacerlo, de qué forma. Entonces, había ya una línea de conducta, una línea litúrgica que seguir. Pero estos muchachos, ellos vinieron un día y quisieron ofrecer un sacrificio de incienso a Dios, un sacrificio. No había ninguna maldad en ellos. Ellos querían ofrecerle algo a Dios. Así que vienen cada uno de ellos, tomaron su incensario, les pusieron fuego, le echaron incienso y ofrecieron ante Yahvé un fuego profano que él no les había mandado. Entonces salió de la presencia de Yahvé un fuego que los devoró y murieron delante de Yahvé. Yo cuando leí eso, yo quedé impresionado. Yo dije, bueno, si estos hombres no estaban actuando de una manera perversa, estos hombres no estaban actuando de una manera pecaminosa, al contrario, estos hombres querían ofrecerle a Dios un sacrificio, querían ofrecerle a Dios algo más. Pero en las cosas de Dios, hermano, no es como le enseñan a uno en la administración de empresa. Por ejemplo, le dicen a uno, cuando uno estudia esas materias, le dicen, usted tiene que ir 2 pasos adelante de su jefe, usted tiene que innovar, usted tiene que improvisar, usted tiene que ver cómo hace las cosas. Si su jefe le pide una cosa, usted tiene que hacer 2 más. En las cosas de fe no es así. Nosotros no vamos a tratar a Dios como cualquier administrador, que bueno, si Dios me pide una cosa, yo le voy a hacer 2 más. No, si no hacemos lo que Dios nos manda, nos metemos en problemas. Por eso Jesús mismo le dijo a aquellos hombres cuando regresaron de predicar, les dijo, ustedes lo que tienen que decir, somos siervos inútiles porque no hicimos más que lo que el Señor nos mandó a hacer. No podemos hacer más que lo que Dios nos manda. Estos hombres quisieron hacer más, pero hicieron algo que Él no les había mandado y recibieron una consecuencia fatal a esa situación. En el primer libro de Crónicas también se da otro relato. Y este relato sí fue más chocante para mí cuando lo leo la primera vez. El rey David quiere trasladar el arca de la presencia, el arca del pacto, de la alianza, donde estaban las tablas de Moisés, donde estaba la copa de maná, donde estaba la vara de Aarón. Quería trasladarla de un lugar a otro, a su palacio. Entonces manda preparar un carro nuevo, una carreta nueva, muy adornada, muy bien aderezada. Luego manda a traer 2 bueyes que nunca habían arado, que nunca les habían puesto yugo. Nuevito, todo nuevito de paquete, como decía un presentador de televisión. Y 2 muchachos llamados, uno Usa y el otro se llamaba Ahío, se iban a encargar de trasladar esta carreta, guiando los bueyes para trasladar el arca. Y el arca fue puesta en la carreta. Tan pronto se puso el arca en la carreta y estos muchachos comenzaron a guiar los bueyes. Dice la Biblia que el rey David hasta se quitó la túnica, empezó la alabanza y el rey David saltaba, giraba, brincaba, daba vueltas. El hombre danzaba delante del Señor con júbilo.
pero apenas habían caminado unos cuantos pasos cuando llegaron a un terreno escabroso. Dice la Biblia que los bueyes tropezaron, la carreta se iba a caer, y cuando el arca iba para el suelo, uno de ellos, llamado Usa, trató de impedir que el arca cayera y trató de detener el arca y fue poniendo las manos en el arca. Dice la Biblia que fue fulminado en ese momento. A veces cuando yo comparto esta experiencia en algún tema, en algún lugar, yo siempre les digo, bueno, ¿y usted qué haría si usted ve que viene el sacerdote con la custodia, trae a Cristo presente ahí en el Santísimo y de repente él se traba su pie en su mismo, en su alba o algún alambre, algo, y se cae? ¿Qué haría usted? Y hay gente que me ha dicho, pues el que se caiga, yo agarro el Santísimo, que no se vaya a caer. Pues lo mismo pasó con él. Este hombre trató de evitar que el arca cayera. ¿Pero qué es lo que ocurre? Fue fulminado en ese momento por Dios. Y ahí se acabó la fiesta. Yo cuando leí eso dije, qué bárbaro, ¿por qué hiciste eso? Yo le digo a Dios, ¿por qué? Si este hombre lo que estaba queriendo era hacerle un servicio a Dios. ¿Quién no hubiera hecho eso? Al ver que viene el arca, al ver que viene el Santísimo, ¿quién no hubiera metido su mano para detenerlo? Este hombre no tenía ninguna mala intención, no tenía ninguna maldad en él quería hacerlo, pero fue fulminado. Se acaba la fiesta, David dijo, llévense el arca, no la quiero volver a ver. Pero después de cierto tiempo, David manda que el arca regrese. Pero aquí cambia la situación. Según el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 11 al 15. También llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y miren la declaración tan terrible que va a decir acá. Y a los levitas Uriel, Asayas, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros sois los cabezas de familia de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos para subir el arca de Yahvé, el Dios de Israel, al lugar que para ella tengo preparado. Pues por no haber estado vosotros la vez primera, Yahvé nuestro Dios hizo brecha en nosotros, ya que no le consultamos conforme a la norma. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca de Yahvé, Dios de Israel, y los levitas trasladaron el arca de Dios a hombros, llevando los varales sobre los hombros, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé. ¿Se da cuenta, mi querido amigo? La orden era que el arca tenía que trasladarse en hombros por los levitas. El arca no tenía que llevarse en una carreta. Los levitas sacerdotes eran los únicos que podían tocar el arca, no dos cualquiera laicos que estaban por ahí. Pero como no hicieron las cosas, como dice aquí del rey David, como no las hicimos, no consultamos conforme a la norma, nos ocurrió esta desgracia. Y aquel pobre muchacho pagó las consecuencias de la ignorancia. Mis queridos amigos, no basta la sinceridad en las cosas de Dios. Aquí dice claramente, no le consultamos conforme a la norma. La iglesia tiene establecida cómo tenemos que hacer la liturgia. La iglesia tiene reglas litúrgicas, tiene reglas doctrinales, cómo tenemos que hacer las cuestiones. Si nosotros queremos hacer algo diferente, entonces nos salimos de lo establecido por Dios. Sí, pero yo lo estoy haciendo de corazón, yo lo estoy haciendo sinceramente, yo lo estoy haciendo porque amo a Dios, amo a la Virgen, amo al Papa, por eso hacemos eso. No, no es cuestión de solamente amar, tenemos que hacer las cosas como Dios nos manda que nosotros las hagamos. Nosotros tenemos que caminar delante de Dios con todo nuestro corazón, pero también eso incluye la obediencia a lo establecido por Dios. Eso fue precisamente lo que en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 22 al 23, el rey Salomón estaba diciendo en su oración. Salomón se puso en pie ante el altar de Yahvé frente a toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo, Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos ni abajo en la tierra, tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos, oiga, que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón. Tenemos que caminar delante de Dios con nuestro corazón, pero también tenemos que caminar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser obedientes. Y cuando nosotros somos fieles y obedientes,
y servimos a Dios de la manera adecuada y servimos a Dios de la manera como Dios quiere que hagamos las cosas y nos mantenemos firmes en nuestra fe, mi querido amigo, hay una diferencia. Muchos dicen, Dios no hace acepción de personas, porque como hay ciertos versículos de la Biblia que dicen que Dios no hace acepción de personas. Pero cuando uno lee la Biblia se da cuenta que en algunos casos Dios sí hace acepción de personas. Jesús hizo acepción de personas. Jesús mismo dijo, en la misma palabra Dios lo enseña, cuántos leprosos habían, por ejemplo en el caso de Elías, en el tiempo de Elías o en el tiempo de Eliseo, y por qué solo, en el tiempo de Eliseo, y por qué solo Naamán el sirio fue sanado. ¿Cuántos enfermos, mi querido amigo, no cree usted que habían en el tiempo de Jesús? ¿Cuántos fueron sanados? Cuando Jesús entra a aquella piscina de Betesda, ¿cuántos enfermos habían? Y se dirige al más insensato de todos. Porque usted recuerda esa historia. Jesús entra a ese lugar donde había muchos enfermos porque había una leyenda que decía que cuando el agua se agitaba era porque un ángel bajaba, agitaba el agua y el primero que se tiraba era el primero que quedaba sano. Y habían muchos enfermos ahí, cojos, paralíticos, ciegos, tullidos. Y Jesús se acerca al más insensato de todos. ¿Por qué le digo al más insensato? Porque cuando Jesús se acerca donde él, que le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el otro que le responde, no tengo nadie que me eche en la piscina. Fíjese qué terrible la respuesta. Esa no es lo que estaba preguntando el Señor. Le pregunta a ese hombre, tullido, ¿quieres ser sano? El hombre hubiera dicho, sí, yo me quiero sanar. Pero dice, no tengo quien y cuando yo quiero entrar ya otro ya se metió. Entonces Jesús le dice, toma tu camino y vete. Y lo sanó en ese momento. Pero ¿cuántos más enfermos habían ahí? Pero la Biblia solo nos habla de uno que fue sanado en ese lugar. Jesús tenía muchos discípulos. De sus discípulos escogió a 12 para que estuvieran con él y los llamó apóstoles. De esos apóstoles, 12 que él escoge, 3 fueron los que vieron la transfiguración de él, vieron los milagros de resurrección, pero de esos 3, 1 se recostaba en su pecho. Entonces, no es que haya una acepción, sino que hay una preferencia de Dios de uno sobre otro. Y eso lo dice también el profeta Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 13 al 18 dice, duras me resultan vuestras palabras, dice Yahvé, y todavía decís, ¿qué hemos dicho contra ti? Habéis dicho, es inútil servir a Dios. ¿Qué ganamos con guardar sus mandamientos o con hacer duelo ante Yahvé Sebaot? Esto lo dicen aquellas personas que buscan y sirven a Dios esperando que Dios les va a dar algo. Cuando no reciben nada, entonces vienen y se enojan contra Dios. Y es lo que decíamos al inicio de este programa, a Dios no hay que amarlo por lo que Él nos puede dar, hay que amarlo por lo que Él es. Entonces esta gente que está esperando el milagrito que nunca viene y han condicionado su amor y su servicio a un milagrito, entonces esta gente cuando no recibe el milagrito, ¿qué es lo que ocurre? Se enojan y dicen, ¿de qué sirve entonces? ¿Para qué yo sacrifico mi vida? ¿Para qué yo me niego? ¿Para qué yo me abstengo de pecado? Si de todos modos Dios no me ve. Aquel viene a bendecir, aquel que es el más pecador que yo. Entonces dice el Señor, dice acá, en el versículo 15, más bien hemos de felicitar a los arrogantes, que aún haciendo el mal prosperan y aún tentando a Dios escapan impunes. Entonces los devotos de Yahvé hablaron entre sí. Yahvé escuchó con atención y se escribió en su presencia un libro. Oiga, por eso dice la Biblia que en aquel día que seremos juzgados, los libros serán abiertos, muchos libros serán abiertos. Y se escribió en su presencia un libro en memoria de los devotos de Yahvé que honran su nombre. Pero hay que tener cuidado con la palabra devoto o devota. Porque dicen que una vez que un sacerdote estaba diciendo en su homilía que solo las mujeres devotas se iban a salvar y el siguiente domingo todas las mujeres llegaron con botas a la iglesia. No es eso de botas. Estamos hablando, un devoto es aquella persona que se entrega, que es fiel en su servicio. Entonces dice acá que se escribió ese libro en memoria de los devotos de Yahvé que honran su nombre. Ese día que estoy preparando se convertirán en mi propiedad personal, dice Yahvé Sebaot. Y seré indulgente con ellos, como es indulgente un padre con el hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el malvado, entre quien sirve a Dios y quien no le sirve. Mi querido amigo, usted se da cuenta, hay diferencia. No es que sea acepción, pero Dios hace diferencia. Hay una diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no quiere servir a Dios.
Y también entre los que sirven a Dios hay una diferencia. El que lo sirve por amor y el que lo sirve por interés. Entonces, hermanos queridos amigos televidentes, tenemos nosotros que entender qué es lo que nosotros estamos haciendo para el Señor. Si nosotros queremos servir al Señor por lo que Él nos puede dar, o servirlo a Él por lo que nosotros amamos de Él. Y esa situación nos lleva a nosotros a mantenernos firmes en la fe que hemos recibido. En conclusión, leemos un último pasaje de la Escritura, 1 Corintios 15:58. San Pablo da esta exhortación ya para terminar su primera carta a los Corintios. Y él dice de la siguiente manera: así pues, hermanos míos amados, manteneos firmes, bien sólidos. Por eso dice la palabra de Dios, aquel salmo ocupa la figura de la palmera. Con respecto al justo, dice, el justo florecerá como la palmera. Usted sabe cómo es la palmera. Un árbol de palmera, sus raíces son muy profundas, incluso llegan a tener el doble de tamaño de lo que tiene el tronco para arriba. ¿Qué significa que las raíces sean tan profundas? Que está bien arraigada. Usted mira los huracanes, usted mira que las palmeras solo se doblan, pero no se arrancan. ¿Por qué? Porque su cimiento está muy firme, está muy sólido, muy profundo. Y si nosotros somos como la palmera, y no crea que la palmera tiene un significado cualquiera, porque incluso el rey Salomón en el templo que él edificó mandó a poner figuras, para los que dicen que Dios prohíbe las imágenes, en el templo de Dios en Jerusalén habían figuras de querubines y figuras de palmeras, como un símbolo de la firmeza que debemos de tener nosotros. Por eso, queridos hermanos míos, manteneos firmes, inconmovibles, sin movernos de donde estamos. ¿Qué es eso de andar yendo a un grupo y andando a otro grupo? ¿Qué es eso de andar escuchando música que ni siquiera es católica? Inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis queridos amigos, tenemos que estar firmes, sin movernos, bien arraigados en el Señor, bien arraigados en nuestra fe, en la doctrina de nuestra iglesia, en la palabra de Dios y en la oración. Si nosotros nos mantenemos firmes y arraigados, vamos a ser cristianos, católicos, victoriosos en todos los aspectos de nuestra vida. En medio de pruebas, en medio de alegrías, vamos a ser siempre católicos victoriosos. Por eso, mi querido amigo, la exhortación de este programa es precisamente esta: mantengámonos firmes en nuestra fe. No nos dejemos mover de la fe que hemos recibido, de la fe que la Iglesia Católica ha predicado por 2000 años. Y recuerde usted cuando nosotros venimos y hacemos aquella profesión de fe en la iglesia donde el sacerdote dice, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso? Y nosotros decimos, sí creo, porque es personal, es mi fe, sí creo. Y luego cuando hacemos toda esa profesión de fe, el sacerdote dice, esta es nuestra fe. Esta es la fe que nosotros nos gloriamos en profesar. Esta tiene que ser la fe en la cual nosotros debemos de permanecer firmes sin movernos. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado en sintonía de su programa Camino hacia Roma, y con la ayuda del Señor nos escucharemos y nos veremos en otro próximo programa. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Canal Católico 57. Dios quiere hablarte.